brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Me gustaría comenzar recordando nuestra visión como Ministerio Hombres de Compromiso. Nuestra visión es que cada hombre forje una vida íntegra ante los ojos de Dios. Y nuestro texto lema es Proverbios 4:23, en la versión Nueva Traducción Viviente: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Qué gran reto tenemos, que cada hombre, y eso nos corresponde a ti y a mí, pero qué gran reto tenemos de forjar una vida íntegra. Ya tan solo la palabra forjar nos habla de un gran reto, de esfuerzo, de dedicación, de constancia, pero lo más importante es que esa vida íntegra la forjemos ante los ojos de nuestro Dios, que eso es lo que realmente importa. Se dice de un joven que era empleado en un comercio. Se esforzaba siempre por cumplir honestamente con todas sus obligaciones y como consecuencia su patrón depositaba toda su confianza ilimitada en él. Un día, cuando estaba solo, entró un cliente pidiendo determinado artículo. Cuando el joven estaba pesando la mercancía, el cliente le dijo: añádele un poco más, ya que tu patrón no te está viendo. Pero el joven, levantando sus ojos al cielo, respondió sin vacilación: mi patrón siempre está presente. Y ese es nuestro Dios, un Dios que siempre está presente en nuestras vidas, siempre nos está mirando. ¿Lo crees? Así es nuestro Dios. Pero bien, entrando ya al pasaje bíblico, Dios había destinado una tremenda sequía para una enorme región. En esta sequía miles de personas serían afectadas, pero antes de que se presentara esta sequía, Dios envió a un joven para que fuera de bendición, para que cambiara la historia de su vida, la historia de su familia y la historia de su nación. Nos dice un salmo, el Salmo 103, versículos del 16 al 21, escucha lo que dice: mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 39 y vamos a darle lectura a versículos del 1 al 18. Me gustaría que te pusieras en pie conforme lo vas encontrando para que me sigas con tu vista. Génesis capítulo 39,
versículos del 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: llegando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Hasta ahí puedes tomar tu asiento. En esta parte de las Escrituras encontramos tres personajes. Obviamente encontramos el primer personaje, José, que estaba destinado prácticamente al fracaso. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos a estos mercaderes, y de ahí fue llevado a Egipto. Estaba programado para que fuera un esclavo de por vida, por el resto de sus días. Jamás tendría nada seguramente. Seguramente sería un inútil en todo lo que emprendiera. Fue desechado porque era un estorbo dentro de su círculo de sus hermanos. Pero Dios tenía otros planes en la vida de este joven. Planes de prosperidad, planes de bendición. Dios usaría la vida de este joven José para cambiar la historia de Egipto, para cambiar su propia vida, para cambiar la historia de su familia y de su nación hebrea. Pero también nos encontramos con otro personaje llamado Potifar, que dice la palabra de Dios que era un oficial de Faraón, era el capitán de la guardia. Sin lugar a dudas, este hombre era un hombre rico, que tenía bienes materiales. Era el encargado de la seguridad personal del Faraón. Se cree también que al ser el oficial de mayor rango que se encontraba allí con Faraón, también se encargaba de las mujeres de Faraón, y por consiguiente los hacían eunucos, es decir, los castraban, con la finalidad de que fueran completamente fieles a Faraón. Específicamente quiero decir que no se sabe si realmente este hombre, Potifar, era eunuco. Pero el tercer personaje que encontramos en esta parte de las Escrituras es la mujer de Potifar.
No se sabe su nombre, no lo registra la palabra de Dios. Ella lo tenía todo, tenía bienes materiales, seguramente tenía una casa grande, tenía lujos, comida, vestido, una amplia cantidad de servidumbre, pero también era una mujer malcriada. Como mujer egipcia gozaba de mayor libertad o más libertad que las otras mujeres de su tiempo. Pero hablando específicamente de esta mujer, era una mujer insatisfecha sexualmente, frustrada y obviamente lujuriosa. 3 personajes que nos habla esta parte de la Escritura, el capítulo 39 de Génesis. Hoy quisiera tratar el tema, hombres que cambian la historia. Creo que tú y yo estamos destinados para cambiar nuestra propia historia, pero también cambiar la historia de nuestra familia, cambiar la historia de nuestra nación, cambiar la historia también de nuestra propia iglesia. José fue un hombre que se puso en las manos de Dios y decidió ya no seguir el mismo patrón en el cual la gente lo quería poner. La gente lo quería tener de esclavo, pero él fue puesto en las manos del Señor y Dios lo usó grandemente para que saliera de esa situación. Hombres que cambian la historia. En primer lugar son aquellos que son respaldados por la presencia de Dios. Si te das cuenta, en el versículo 2, en el 3, en el 21 y en el 24 se nos dice lo mismo. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. En 4 ocasiones. Qué gratificante es saber que Dios está con nosotros. Realmente eso es gratificante, eso es maravilloso. El saber que la presencia de Dios está allí con nosotros cuando estamos pasando ciertos momentos angustiantes. Pero hombres que cambian la historia son aquellos que son respaldados por la presencia de Dios. Déjame decirte que la presencia de Dios en tu vida hará que disfrutes todo lo que hagas. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ahora José se había convertido en esclavo. Ya no era aquel hijo consentido de papá, ya no era el mimado por él, el que tanto cuidaban, aquel que usaba aquella túnica de colores que le regaló su padre. Ahora José era un esclavo y déjame decirte que él lo entendió claramente y como esclavo se propuso ser el mejor esclavo que quizás nunca más tuvo Potifar, que quizás nunca más lo había tenido. Cuando Dios está contigo, todo tu entorno comienza a cambiar, todo tu entorno comienza a prosperar. Y así fue la vida de José. José disfrutaba y estaba consciente de que Dios estaba con él y estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Era esclavo, pero estaba contento con eso. Debemos recordar que José era una persona que no actuaba conforme a sus circunstancias, sino conforme a sus convicciones en las cuales él creía. Por eso, no lo vemos que él se lamentara, que él llorara por su situación, que él se quejara o que deseara morirse. Él simplemente sabía que su Dios Todopoderoso estaba con él. Su Dios Todopoderoso estaba allí a su lado y él disfrutaba lo que estaba haciendo. La presencia de Dios en tu vida también te permitirá ser un canal de bendición. Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Da todo tu potencial a Dios y Dios se encargará de engrandecer tu vida. Lo importante aquí es que su amo se dio cuenta de que la presencia de Dios estaba con José. Es importante que tú y yo seamos canales de bendición a las personas que nos están viendo. Yo te pregunto, ¿eres canal de bendición o canal de maldición? Cuando Dios está contigo, las personas que están cerca lo deben de notar. El amo de José, Potifar, se dio cuenta de que Jehová estaba con él y también se dio cuenta o miró que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios está con José, se dio cuenta, pero se dio cuenta también de algo muy importante, que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué importante es eso.
También la presencia de Dios en tu vida te hará crecer en tu entorno. Dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Vemos a José que seguía siendo el mismo esclavo, pero ahora era mayordomo. Iba creciendo. Dios lo iba engrandeciendo. Seguía siendo esclavo, pero mayordomo. Cuando somos responsables en lo que nos corresponde, Dios nos va a colocar en niveles más altos. ¿Tú lo crees eso? Cuando tú y yo somos fieles a nuestro Dios, Dios comenzará a abrir puertas. Los privilegios en Dios están sustentados en la integridad, en la responsabilidad y en la fidelidad. Si tú y yo somos íntegros, si tú y yo somos responsables y si tú y yo somos fieles, créeme que Dios va a abrir puertas para que tú y yo sigamos creciendo en nuestro entorno, en donde nos encontremos. En nuestro trabajo, yo te invito que debemos ser puntuales, ¿cierto o no? Tenemos que ser responsables. Tenemos que trabajar el tiempo por lo cual nos están pagando. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto también que debemos de dar un poco más de nosotros? José iba creciendo en todo su entorno, pero también la presencia de Dios en tu vida te fortalecerá en tiempos difíciles. Dice el versículo 20-21, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En Egipto se dice que había dos tipos de cárcel. Había la cárcel común, que era para el resto de la población, en lo cual esa persona cumplía cierto determinado tiempo por algún delito que hubiera cometido y salía libre. Pero también existía la cárcel de los presos políticos, donde toda persona que entraba allí ya no salía viva, a menos que recibiera un perdón del faraón, un indulto del faraón. Y José fue precisamente a esa cárcel, donde estaban los presos políticos, donde la encomienda es de que él ya no iba a salir allí. Déjame decirte que no enfrentaremos tiempos difíciles en los cuales tú y yo no seamos fortalecidos por nuestro Dios, en los cuales la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo no esté allí para alentarnos y fortalecernos. Cuando tú piensas que no hay salida, nuestro Dios siempre tendrá la mejor alternativa, la mejor salida, la mejor opción. El mejor sendero siempre va a estar marcado por nuestro Señor Jesucristo. José se convirtió en mejor hombre de Dios gracias al sufrimiento, gracias a lo que estaba viviendo. Jamás permitió que las circunstancias difíciles definieran su vida. Mantuvo el sueño que Dios le había puesto en su corazón desde aquel momento en que Dios se lo dio cuando estaba con su padre. Cada hombre que descubre el propósito de Dios en su vida le ayudará para no amargarse al pasar tiempos difíciles. Y nos permitirá obviamente perdonar a tantas personas que quizás nos han fallado. José tenía mucho que perdonar, pero la presencia de Dios en su vida le ayudó a soportar esos momentos angustiantes de haber sido llevado a Egipto como esclavo. Pero él confiaba en que Dios, la presencia de Dios, estaba ahí con él. Hombres que cambian la historia son aquellos que son respaldados por la presencia de Dios, pero además son aquellos que se atreven a romper moldes. Es de suma importancia que cada hombre que se dice hijo de Dios, que se dice un seguidor del Dios vivo, cada hombre que es un adorador del Dios santo y soberano, aquellos hombres que son cristianos, aprendan a romper moldes en su vida. ¿Qué moldes? ¿A qué moldes nos estamos refiriendo? Rompe los moldes de la sociedad que te rodea. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Una mujer casada puso sus ojos
en un joven soltero. En el antiguo mundo, el código de una mujer, específicamente las egipcias, era libre. Las mujeres egipcias tenían una reputación de inmoralidad en el mundo antiguo, pero José estaba determinado a no participar de ese tipo de sociedad. José se enfrentó a una sociedad en decadencia en todos los sentidos, pero él no estaba dispuesto a participar de ese tipo de cosas. Hoy en día las cosas no han cambiado bien. La sociedad se sigue corrompiendo día con día. Hoy en día es normal y común escuchar de noviazgos que duermen 2 o 3 veces a la semana. Es normal la infidelidad, la fornicación, la pornografía y tantas aberraciones. Es normal las relaciones mujer con mujer, hombre con hombre. Eso es lo que dice la sociedad. Eso es lo que nos dice la sociedad que nos rodea. Y seguramente se va a poner peor. Si José tenía intimidad con esta mujer, con la mujer de su amo, seguramente nadie se daría cuenta. No había nadie en casa. Su patrón estaba trabajando, ocupado, sirviendo al faraón. Esta mujer no tenía un teléfono celular para tomarse una selfie con su nueva conquista y que lo subiera a las redes sociales para que todos se dieran cuenta. No había tal cosa. Pero José rompió lo establecido por la sociedad. Esa mujer estaba acostumbrada a comportarse de esta manera, pero José no iba a seguir el mismo juego. Rompe los moldes de la sociedad que te rodea, pero también rompe los moldes de las inclinaciones distorsionadas. Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina precisamente a eso, a pecar. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dijo lo siguiente: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Romanos 7:19. Y este cuadro que miramos en esta parte de las Escrituras, aquí en la vida de José, es la escena perfecta para que una vida entregada a Dios, como era la vida de José, comenzara a ser destruida, devastada, pisoteada, si él se acostaba con la mujer de su patrón. ¿Cuáles son algunas inclinaciones distorsionadas que encontramos en esta parte de las Escrituras y que posiblemente no han cambiado nada en nuestros días? Primera inclinación: dejarnos llevar por el físico. Dice el versículo 7: y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Para nosotros los hombres, Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5:28: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Sabiendo la importancia de los ojos, Job exclama estas palabras en su libro, en el capítulo 31, versículo 1: hice pacto con los ojos, con mis ojos, de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Eres capaz de controlar lo que ves? Nuestro corazón se alimenta de lo que entra por nuestros ojos. Si no controlamos eso, terminaremos pecando deliberadamente. Si no somos capaces de dominar nuestros ojos, la solución que nos da nuestro Señor Jesucristo es muy radical. En Mateo 5:29: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Billy Graham decía lo siguiente: la primera mirada es inevitable, la segunda es pecado. Aunque la mujer de Potifar se dejó llevar por su mirada, José no le siguió el mismo juego. José tomó la determinación de respetarla totalmente. Hoy en día nos encontramos tristemente con hombres que realmente no le toman tanta importancia a esto. Pero para ti y para mí tenemos la tentación sexual en la televisión, en películas, en música, en los deportes, aun si vas al supermercado o si lees un libro, revistas y aún hasta en la misma iglesia.
En una encuesta realizada por la organización Cumplidores de Promesas, reveló que el 65% de los encuestados confesaron haber sido adictos a la pornografía. Además, se calcula que 1 de cada 5 líderes cristianos es adicto a esta aberración, lo cual nos obliga a preguntarnos cómo es posible que este número tan elevado de hijos de Dios estén sirviendo en nuestras iglesias y estén sumergidos en algo tan inmundo, tan impúdico, tan corrompido. Esto es lamentable, pero es importante que tú y yo nos alejemos de este pecado. Segunda inclinación, dejarnos llevar por las fantasías. ¿Qué dijo esta mujer? Ve lo que le repitió 2 veces. Versículo 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Esta mujer le dijo así claramente, sin rodeos, sin tapujos, duerme conmigo. Las fantasías sexuales son en extremo peligrosas y todo hombre que alimenta su vida y su corazón con este tipo de basura terminará perdiendo su comunión con Dios y no tendrá paz en su alma. Jamás podrá decir que está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo con integridad. La mujer de Potifar alimentaba fantasías sexuales con José. Si Potifar era realmente un eunuco, es por eso que ella buscaba actividad sexual por otro lado. La esposa de Potifar no deseaba que José, al entrar a la casa, limpiara la casa, o no deseaba platicar con él, o conocerlo un poco más, conocer su cultura hebrea. No, lo que ella quería estaba claro en su mente y en su corazón. Lo que ella buscaba lo estaba cocinando desde hace mucho tiempo a través de fantasías con José. Lo que ella quería era acostarse con él. Yo te pregunto a ti, varón que me estás escuchando, ¿has tenido fantasías sexuales con alguien que no es tu esposa? O posiblemente alguien las ha tenido contigo y te lo ha dicho. Tengamos extremo cuidado con el pensamiento, con la imaginación, con el deseo y con el consentimiento, porque cada uno de estos pasos nos llevará sin lugar a duda a sumergirnos en el fango del pecado sexual. Rompe los moldes de las inclinaciones distorsionadas, dejarnos llevar por el físico, dejarnos llevar por las fantasías. Pero dice el versículo 10, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Dejarnos llevar por el coqueteo. Ella era insistente. Dice la palabra de Dios que día tras día, pero José la negaba, se negaba y la evitaba. La mujer por naturaleza es seductora, es coqueta, es provocativa, pero en este caso en específico, no era una mujer soltera coqueteando con un soltero. Ella estaba casada y esto era en extremo peligroso. ¿Por qué la mujer de Potifar estaba tan encaprichada con él, con José? Seguramente porque no tenía intimidad sexual con Potifar al ser un hombre eunuco. También se dice que José era de hermoso semblante y bella presencia, como lo dice el versículo 6. Esta mujer obviamente también no tenía temor de Dios porque no lo conocía. Tenían ellos otros dioses. Ella no buscaba una relación seria, una relación duradera, próspera. Ella simplemente buscaba una aventura. Y la pregunta es, ¿por qué José no quiso acostarse con ella? José sabía que cometería pecado delante de su Dios. Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José tenía mucho que perder, así como tú y yo tenemos mucho que perder cuando no le agradamos a Dios en este asunto. José podía perder su relación con Dios,
su reputación, su trabajo, su libertad, y aunque no lo creas, podía perder su propia vida. Por una simple aventura, o por enviar textos coqueteando con alguien más en las redes sociales, en alguna plataforma social, muchos han perdido su matrimonio, muchos han perdido sus familias, sus amigos, sus finanzas, su tranquilidad, su paz, su ministerio, y muchos han perdido hasta su relación con Dios, si es que realmente la tenían. José no se dejó llevar por este asunto, por la insistencia de esta mujer que constantemente le estaba coqueteando. Él decidió apartarse de eso. Hombres que cambian la historia. Estamos viendo el punto número 2, son aquellos que se atreven a romper moldes. Rompe los moldes de la sociedad que te rodea, rompe los moldes de las inclinaciones distorsionadas, pero además rompe los moldes de la mediocridad. José no fue mediocre en su relación con Dios, y eso lo mantuvo estable, firme ante esta tentación tan grande. Déjame decirte que un hombre que no es mediocre en su relación con Dios respetará al sexo opuesto. Respetará al sexo opuesto. Dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. José se lo dejó muy claro. La mujer de Potifar era una mujer prohibida. Para José sus límites estaban establecidos. José le dijo, yo estoy a cargo de todo, pero menos de ti. Hay un límite aquí. Tristemente, muchos hombres son mañosos. A la hora de interactuar o de saludar a alguna mujer, alguna jovencita o alguna niña, o hasta alguna hermana de la iglesia. Son tan mañosos que a veces las abrazan, las besan, las cargan, las apapachan, y todo esto a veces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener límites bien establecidos a la hora de respetar al sexo opuesto. Un hombre que no es mediocre en su relación con Dios también evitará estar a solas con el sexo opuesto. Dice el 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Cuando José entró a la casa para hacer su trabajo, no había nadie. ¡Qué coincidencia! Para cada hombre es peligrosísimo estar a solas con una mujer, a menos que sea tu esposa. Ante los ojos de esta mujer estaba ella y estaba José. Pero ante los ojos de José estaba la mujer de su amo, estaba él y estaba Dios presente. Para José era una realidad que Dios estaba en todos lados y él honraba la presencia de Dios. También para cuando un hombre no es mediocre en su relación con Dios, sabrá cuando su vida espiritual está en peligro. Dice el versículo 9 al final. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Recordemos que cuando tú y yo nos enfrentamos al pecado, no solamente puede afectar nuestra vida, sino afecta a toda nuestra familia. Recordemos que cuando tú y yo nos enfrentamos al pecado, es del conocimiento de Dios. Y José lo tenía bien claro, que si él tenía intimidad con esta mujer, con su patrona, eso sin lugar a duda, él lo llamó pecado. Pecado. Nada que una canita al aire, nada que una aventurita. No, él dijo, esto es pecado. Si lo que tú estás haciendo no es del agrado de nuestro Dios, no trates de ocultarlo. Eso es ridículo hacerlo. No trates de taparlo o de esconderlo. Déjame decirte, no se puede. No se puede. Recordemos que cuando nos enfrentamos al pecado, siempre es un momento decisivo en que si lo haces o no lo haces. José hizo lo siguiente en el versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Huyó y salió.
Para José obedecer a Dios era lo más importante. Esta mujer le estaba dando en sí una orden. No le estaba preguntando. Era la dueña, era la patrona. Pero José decidió ser obediente a su Dios antes que obedecer a su misma patrona. Dice el versículo 8, y él no quiso. Seguramente esta mujer era hermosa, era atractiva, vestía bien, era adinerada. Eso no lo podemos negar. Quizás para José hubiera sido un gusto, un placer presumir con sus amigos, con sus amistades que se había acostado con la patrona. Pero él no quiso. Nadie los estaba mirando, nadie estaba ahí presente, nadie quizás se enteraría, pero José se negó. Escúchame bien, no porque nadie en este mundo nos esté mirando, tengamos la osadía de pecar deliberadamente, olvidándonos de que Dios sí nos está observando. Para José salir huyendo era también lo más importante. Dice el versículo 12, y huyó y salió. Qué decisión tan difícil para José tomar esta decisión. Qué valor tan grande pudo haber tenido para salir de este momento tan incómodo. Dice la palabra de Dios que dejó su ropa en las manos de ella. Esto no quiere decir que escapó desnudo. Esto quiere decir que se le arrancó su ropa exterior y se fue corriendo simplemente con su ropa interior puesta. José tenía que saber que tomar esta decisión de pureza en su vida le iba a salir muy caro. Posiblemente iría a la cárcel, pero valía la pena mantener su vida pura. De que José saliera corriendo, huyendo y que no cometiera pecado, dependía la presencia de Dios en su vida y la prosperidad que Dios le tenía por delante. Entendamos una cosa, jamás sería el segundo hombre de mayor importancia en Egipto si él se hubiera acostado una sola vez con esta mujer. Jamás. Él mantuvo su confianza en su Dios. Hombres que cambian la historia son aquellos que son respaldados por la presencia de Dios, pero además son aquellos que se atreven a romper moldes. Dice la palabra de nuestro Dios en este mismo libro, en el capítulo 44, escucha lo que dice. Por favor, acérquense, les dijo José. Entonces ellos se acercaron cuando vinieron sus hermanos. Y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo de Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Escuchó? José repite 3 veces que fue Dios el que lo mandó a Egipto y no fueron sus hermanos. Dice, usted ni se preocupe, Dios tiene los planes perfectos. Fue Dios el que me mandó. José cambió la historia de su propia vida, cambió la historia de su familia y cambió la historia de su nación. Que no se nos olvide que tú y yo estamos destinados para ser de bendición a todas las personas que nos rodean, a nuestras familias, a nuestra sociedad, y esta iglesia también lo necesita. José mantuvo una excelente relación con Dios y gracias a esa relación con Dios, su familia siguió viviendo muchos años más de vida. Muchos hombres que no mantienen una vida espiritual estable, hombres que son vacilantes, mediocres e indiferentes a la palabra de Dios, están viendo cómo sus familias poco a poco se están muriendo, destruyendo espiritualmente y tristemente no pueden hacer nada, simplemente porque no tienen la autoridad moral y espiritual como hombres de Dios. Mientras tú y yo nos mantengamos firmes y estables en nuestra relación con Dios,
nuestras familias como resultado estarán mucho mejor espiritualmente, porque serán guiadas por hombres rectos, temerosos del Dios vivo. Y eso quiere Dios que tú y yo seamos. Yo te invito, hombre, para que cada uno de nosotros seamos hombres, que nos pongamos en las manos de Dios, que nos pongamos en las manos de Dios de tal manera que la historia de nuestras vidas cambie, que la historia de nuestras familias sea transformada. Hombres, que forjemos una vida de integridad ante los ojos de nuestro Dios. Hombres que nos preocupemos cada día por nuestra vida espiritual. Y yo te pregunto a ti, ¿te gustaría ser un hombre de esos? Un hombre que está consciente de la presencia de Dios, pero también un hombre que está consciente de que Dios lo ha puesto con un propósito muy definido, cambiar tu vida, porque Dios constantemente quiere cambiar algo en ti. No sé si tú te has dado cuenta, o cuántos de aquí ya son perfectos, que levante la mano. Hay muchas cosas que Dios quiere cambiar en Jorge Mendoza, y seguramente también en ti. Yo te invito a que nos pongamos en pie y oremos a nuestro Dios. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque si tu palabra ha hablado, Señor, tu Santo Espíritu ha redargullido nuestros corazones. Tú conoces, Padre, nuestras necesidades y, Padre, tú conoces también nuestros pensamientos. Cuando tratamos estos temas, Señor, a veces son delicados, a veces ni los quisiéramos tocar. Pero como hombres, Padre, tenemos muchas luchas, tenemos muchas necesidades, muchos conflictos en nuestra cabeza. Y la gran mayoría de esas cosas, Padre, se complican cuando mi relación contigo no está bien. Padre, yo te ruego que tú nos perdones si hemos sido tan vacilantes, si hemos sido mediocres en mi relación contigo, si he sido tan conformista de no buscarte, Señor, y pensar que simplemente porque ya soy hijo tuyo, y eso es más que suficiente. Redarguye nuestras vidas, de tal manera que nos acerquemos a ti, Señor, no de vez en cuando, no los fines de semana, sino todos los días, cada instante, Padre. Que tú transformes nuestras vidas, que nos hagas hombres que cambian la historia, que cambiemos el rumbo que llevamos ahora, Padre, porque seguramente no te está agradando. Y si no te agrada, Padre, no es bueno para nosotros. Que nuestra familia sea bendecida por hombres que tú estás guiando, hombres santos, consagrados a ti, Padre. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a ser ese tipo de hombres. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.